Soy Cecilia García, coordinadora de Farmamundi en Cataluña. Quiero dar la bienvenida y las gracias a todas las personas que de manera virtual hoy estamos reunidas aquí para escuchar, aprender y compartir conocimientos y reflexiones sobre el COVID-19, que hemos visto cómo ha sido y está siendo una pandemia con graves afectaciones sanitarias, sociales y económicas para nuestro país y los países de nuestro entorno, y que a la vez y de facto resulta ser una epidemia más para tantos otros países del sur global. Pensamos que esta realidad y la respuesta internacional nos ha evidenciado de manera muy clara las inequidades de salud que existen en el mundo y que en nuestro día a día muchas de nosotras trabajamos para erradicar. Quiero decir que estoy realmente especialmente contenta por tener con nosotras en esta mesa virtual colaboradores bien conocidos por Farmamundi como Quique Bassat y Germán Velázquez, con nuevas conocidas como Luis Lalu y con Karma Gual, a quienes quiero agradecer su tiempo y disposición para compartir con nosotras esta mañana sus conocimientos y experiencias. Os dejo con ellas, con Nuria Vilá, quien moderará la sesión, y con Elizabeth Llamas, quien nos ayudará en la parte logística del webinar. Os pediríamos, por favor, que apagáramos las cámaras, las participantes, dejaremos encendidas las personas ponentes, y luego y ahora Nuria os explicará el funcionamiento de las preguntas, etc. Muchas gracias a todas. Vale, muchas gracias Cecilia por la introducción. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Queremos hablar sobre el derecho universal a la salud, sobre todo en los países del África subsahariana, concretamente los contrastes que existen entre la República Democrática del Congo y Mozambique y sus cifras de contagios, ya que son muy inferiores de lo que estamos viendo desde Europa. También vemos como tema como más de actualidad el inicio de la vacunación, y vemos como este reparto de las vacunas entre los países está siendo muy desigual. Los países con más recursos pues tienen mejor acceso por ahora. Y entonces, pero aún así tampoco queremos que este sea el foco o el eje principal del debate, y nos interesa más bien poner atención en las cifras de afectación de COVID en países como Congo, como comentábamos, donde por su situación humanitaria y sus estructuras sanitarias más débiles se preveía una mayor afectación, pero en cambio se ha visto como los casos, al menos los que están declarados de contagios, han sido mucho más bajos de los previstos. Y aún así es un país con grandes retos de salud, pero es una cuestión que nos interesa también tratar, ¿no? Es como que todavía no le hemos encontrado una explicación científica, y entonces con los ponentes hoy creemos que es una buena oportunidad. Las preguntas a grandes rasgos que nos planteamos en este webinar es cómo están gestionando estos países la emergencia sanitaria por la COVID, cuándo y a qué precio llegará la vacuna a estos países, si la vacunación universal será por seguridad o por justicia global, y qué mecanismos hay también para eliminar las patentes. Bueno, también recordaros que este webinar será grabado, y como comentaba Cecilia, pues mutar el vídeo y el audio. Quien no quiera aparecer también, pues es una advertencia que damos, ¿no?, de inicio. Y para introduciros, comentaros que este webinar forma parte de un proyecto que es de Farmamundi, que está financiado por la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament, y surgió en el momento de dar respuesta sanitaria a las consecuencias del COVID en el este de la República Democrática del Congo, donde Farmamundi tiene allí un proyecto desde hace años con FEPSI, Femmes Engagées pour la Promoción Integral de la Santé, y hacen proyectos locales, como veis también en las imágenes, de refuerzo y apoyo del sistema de salud de allí. También es interesante hacerlo hoy, cuando se declara un año del inicio de la pandemia, del estado de alarma, al menos desde España, que es donde estamos. Y el objetivo principal de este proyecto de Farmamundi es, como decíamos, contribuir a frenar la propagación y reducir la mortalidad del COVID en la provincia del Kivu Norte, una región en República Democrática del Congo, en el este, que está especialmente afectada por conflictos varios. Y solamente para poneros en contexto, pues el país hace frente a una crisis humanitaria compleja, que tiene más de 15 millones de personas en una situación de necesidad de protección humanitaria,
y el este del país vive bajo este conflicto entre grupos armados, bandidos militares que luchan por controlar el territorio y sobre todo los recursos naturales, que son muy abundantes en esta región. Es lo que lo hace especialmente pues, especial o más vulnerable todavía, ¿no? a estas luchas de grupos. Y también, bueno, como motivos de esta inestabilidad encontramos la herencia del colonialismo belga de muchos años, una dictadura de más de 30 años y el conflicto que todavía existe en esta región de los grandes lagos africanos con sus vecinos Uganda, Ruanda, con conflictos abiertos entre ellos. Y entonces, ya para introducir a las personas que nos acompañan, que son, también es un placer tenerlos porque son unos grandes expertos en los temas que queremos tratar precisamente, y esta es lo que hace el webinar más especial. Es Luis Lalu Dimanja, ella es de República Democrática del Congo, es especialista en medicina comunitaria, trabaja en el ICS, que es el Institut Català de la Salut, como pediatra, y es experta en salud pública, epidemiología y enfermedades infecciosas. También nos acompaña Quique Bassat desde Barcelona, que es pediatra y epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona y está especializado en medicina tropical. Ha trabajado en Mozambique, que es uno de los países que queremos tratar, sobre todo en áreas rurales, desarrollando nuevos medicamentos para tratar la malaria. Y recientemente ha participado en estudios en ensayos de nuevas herramientas de prevención y tratamiento del COVID, investigando la enfermedad en niños, y también ha asesorado al gobierno español sobre esta cuestión y sobre la reapertura de escuelas, que ha sido un tema bueno, que ha causado preocupación en el inicio del curso. También nos acompaña Germán Velázquez, él es de Colombia, consejero especial para políticas y salud del South Center y es exdirector del programa de medicamentos de la OMS y presidente de la cátedra de Farmamundi UCM sobre el acceso a medicamentos. Y por último, también nos acompaña Carme Gual desde Cataluña, que es la directora de la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament, con quien sobre todo podremos hablar del papel de los financiadores públicos frente a emergencias sanitarias como la actual, como la COVID. Y por último, bueno, también presentarme, yo soy Nuria, soy periodista, normalmente soy freelance, y bueno, os agradezco poder estar con vosotros y pude viajar en octubre pasado durante la pandemia a Butembo, en el este de la República Democrática del Congo, donde documenté un proyecto de sensibilización sobre todo sobre violencia sexual que llevan a cabo 3 entidades locales y que apoya también la Lliga dels Drets dels Pobles, y también fuimos con el apoyo de Fora de Quadra a hacer un documental, la parte periodística. Y bueno, recordaros durante todo el webinar que podéis introducir preguntas también que os vayan surgiendo y al final también daremos respuesta. Y sobre todo el tema con el que queremos empezar este webinar, y ahora ya sí para entrar en la cuestión, sobre la República Democrática del Congo y cómo afronta la llegada del COVID, si se trata para ellos quizás de una epidemia más, al no haber afectado tanto como aquí, como ha sido una prioridad o un choque para todos, ¿no? Y quería empezar con Luis precisamente porque tenemos la suerte que ella es de allí y nos puede contar exactamente también como experta en la cuestión. Luis, a partir del contacto que tienes con personas congoleñas, si nos puedes contar cómo ellos están viviendo esta pandemia en su región, cómo ha sido la llegada del COVID, y si no es esta la prioridad, cuáles son sus preocupaciones o las necesidades reales que tiene la población. Si nos puedes responder, muchas gracias. Bueno. Es un honor para mí representar mi país hoy día. De verdad, cuando inició la pandemia, había 2 sentimientos o 3. De empezar a llorar, la primera cosa era los congoleños que trabajamos fuera del Congo, que estamos aquí, mis compañeros de Francia, de Bélgica, de Canadá, de Estados Unidos, de Reino Unido, nos llamamos, empezamos a llorar. Eso es el primero. Empezamos a llorar, pensando, con más de 100 millones de habitantes que tiene el país, con la escasez de personales, porque hemos emigrado todos buscando una buena salud,
por las infraestructuras que son escasas, por las condiciones de vida que hay, con solo 160 hospitales que tenemos, con solo 50 respiradores que tenemos para todo el país. ¿Qué será? Significa cada uno donde estaba empezaba a llorar sus familiares antes que ellos se mueran. Eso es lo primero. Y la segunda, cuando llamamos a la familia, a los amigos que trabajan ahí como médicos, primero hay dos puntos. Hay un grupo que dice, esto es un virus de los europeos, aquí no llegará. Hay otro que dice, esto es un virus falso, primero no existe. Y otro compañero que decía, pues no sabemos qué será de nosotros, qué haremos. Y hay otro que será una enfermedad más, como cólera, como ébola, como la malaria, pues morirá el que tiene que morir, sobrevivirá el que tiene que sobrevivir. Pero para no bajar la toalla, el gobierno ha puesto en marcha las medidas que debería ponerse según las posibilidades del país, ¿vale? Todas las medidas siguiendo también lo que hacía en Europa, ¿no? Cerrar las fronteras, intentar como en epidemiología, como nos dice, cuando hay algo de emergencia, hay que tener la cabeza, saber quién es, quién son las víctimas, dónde, cómo, ¿vale? Son preguntas y el gobierno ya con los epidemiologistas que están en el país sabieron que viene de fuera, cerrar fronteras. Había medidas higiénicas de distanciación sociales, pues empezaron a promulgar las medidas, ya que no era tan difícil, porque con ébola la población ya lo sabía. Cuando viene ébola, nadie se saluda, se alza la mano o se inclina la cabeza para saludar a alguien, no hay tocamiento, nadie va a casa de nadie, cosas de esta ya estaba, ¿vale? Y ¿dónde? Decía, ¿quién se mueve más? Los ricos del Congo. La población pobre no se mueve, no coge aviones. Pues, ¿dónde llega y dónde habita estos ricos? Pues, identificaron para la gente que tiene posibilidades, como la zona de Gombe, en Kinshasa, se aislaron Gombe, se aislaron la capital, diciendo, bueno, como la llegada es la capital, pues será la capital y no llegaría la enfermedad a las provincias, porque las provincias son más debilitadas, tienen menos posibilidades, menos infraestructuras que la capital. Y creo que es uno de estos que ha hecho que más otros factores, que son la sobrevivencia, la edad de la población y lo que decimos nosotros que estudiamos, que la selección natural en Congo ya se ha hecho. Con la alta mortalidad infantil, significa los que viven, los jóvenes que hay, son ya los jóvenes fuertes que han sobrevivido, que han pasado todas las infecciones, todas las epidemias y a ver cómo vamos a seguir. En resumen es lo que puedo decir. Sí, muchas gracias, Luis. Es interesante tener esta perspectiva desde dentro. Y también una de las cuestiones que surge es pensar si estas cifras que salen de muchos países africanos, concretamente ahora que estamos hablando de República Democrática del Congo, si es que realmente hay pocos contagios o son pocas las cifras oficiales y si quizás por la media de edad se registran menos estos casos porque no llegan al hospital, aunque quizás sí exista el virus y esté circulando. Por lo tanto, con Quique queremos contextualizar un poco estas cifras y estas tendencias, también en relación a lo que tenemos en España o en Europa, para ver cuáles son los motivos para esta baja
propagación de casos, o al menos las cifras oficiales, en países como República Democrática del Congo? Gracias, gracias Nuria, y gracias por invitarme a ser parte hoy de esta sesión. La verdad es que sabemos relativamente poco. Se está testando mucho, mucho más de lo que se hubiera testado en otras pandemias o en otras epidemias similares, pero si uno analiza los datos oficiales que provienen del continente africano, y me centraré primero en África como continente y luego en el Congo como ejemplo específico, vemos que se han reportado un poquito más de 4 millones de casos, de episodios clínicos de COVID en el continente, y 108.000 muertes en lo que llevamos de pandemia. En un continente que tiene cerca de 1,3 millones 1.300 millones de habitantes, cerca del 16% de la población mundial. Y si hacemos las cuentas, vemos que el total de casos reportados no es más que un 3,3% de todos los casos reportados en el mundo, y el total de muertes reportadas es como un 4%. Y esto nos llama evidentemente la atención porque es, como ha dicho muy bien Luis antes, no es lo que nos esperábamos. Al principio pensábamos que en el contexto de un sistema de salud frágil, en el contexto de un continente con un déficit casi crónico de recursos humanos destinados a la salud, pues que las consecuencias de esta pandemia iban a ser devastadoras. Si miramos ahora el ejemplo específico de Congo, donde se han reportado unos 27.000 casos y tan solo 717 muertes, lo primero que pensaríamos es que hay un infrarreportaje de los casos, ¿no? Un déficit claro de reportaje de lo que está pasando realmente. Y esto parecería ser cierto porque es un problema que está pasando en casi todos los países africanos, quizá con la excepción de Sudáfrica, que es un mundo aparte, porque estudios seroepidemiológicos, parecidos al que hicimos nosotros aquí en España a principios de la pandemia, demuestran que el virus circulante es mucho mayor, ¿no? Y que las infecciones reales que están ocurriendo en África son mucho más frecuentes de lo que estas cifras oficiales nos permitirían imaginar. Y hay reportados estudios seroepidemiológicos de países como Kenia, como Gambia, como el norte de Mozambique, donde las cifras de población infectada entre los que se han evaluado estarían entre un 5, un 7, un 10, incluso hasta un 20% dependiendo de la zona. Mucho más parecido a lo que estamos viendo en nuestro contexto. Y esto lo que me hace reflexionar es si hay una expresión clínica diferente de las infecciones por SARS-CoV-2 en la población africana, y realmente lo que estamos viendo es solo aquellos casos más graves y que motivan el ir a buscar cuidados de salud entre la población. Y existirían varias razones por las cuales en el continente africano estamos teniendo una menor expresividad o expresión clínica de estas infecciones. Tenemos una distribución etaria totalmente diferente a la que tenemos en nuestro entorno aquí. La pirámide poblacional africana tiene una base muy amplia, que quiere decir que la gran mayoría de personas son niños o jóvenes, a diferencia de lo que tenemos aquí, donde la pirámide está invertida y los grupos poblacionales más frecuentes son los adultos. Y luego la proporción de enfermos con patología crónica importante, que se ha demostrado ya que son factores de riesgo para la enfermedad grave, es muy diferente. En nuestro entorno tenemos mucha hipertensión, mucha diabetes, mucha obesidad, muchas comorbilidades que claramente están asociadas con un mayor riesgo de enfermar y enfermar gravemente. Mientras que en el continente africano la prevalencia de estas enfermedades es menor. Y todo esto me hace pensar que de alguna manera es lógico que estemos detectando menos casos clínicos o con traducción clínica importante en el continente africano, aunque sigue siendo destacable que pues, en un país como Congo o en un país como Mozambique, que es el que conozco yo más, el acumulado desde el inicio de la pandemia sea parecido a lo que teníamos aquí en un único día en los peores meses de la pandemia, ¿no? A finales de enero, por ejemplo. Que un país de 90 o 100 millones de habitantes, como ha dicho Luis, que es el Congo, solo haya reportado 27.000 casos y 700 y pocas muertes, pues
está claro que hay algo diferencial entre lo que está pasando en África y lo que está pasando aquí. Vale, gracias Quique por esta aclaración. Lo que decíamos que llevamos ahora un año, ¿no?, de pandemia, de estado de alarma, y nos queremos hablar también sobre el papel de la OMS, que hemos escuchado hablar evidentemente muchísimo a lo largo de este año sobre sus sugerencias, sus advertencias a los distintos países. Y lo que vemos, ¿no?, es teniendo en cuenta que la OMS más bien puede ofrecer estas sugerencias o advertencias y no tanto obligaciones, porque al final es cada país, ¿no?, el que decide, y si no, Germán, me puedes corregir si no es así, pero desde tu experiencia desde dentro, ¿qué supone que esto sea así? Que la OMS más bien sugiera o advierta en vez de obligar, digamos. ¿Qué ha supuesto el papel de la OMS en la realidad de la pandemia mundial que estamos viviendo, en la coordinación entre países, si todo se ha hecho correctamente, si no, cómo ha sido este balance de este año de una cosa global, digamos? Bueno, Nuria, muchas gracias. Yo creo que en las dos hipótesis que estás planteando son dos hipótesis bastante reales y que existen hoy en día en la OMS, entre los altos dirigentes de la OMS. Yo creo que hay algunos que tal vez de una manera fatalista dicen la OMS debía ser únicamente una institución que recoge datos y que muestra la evidencia en algunas materias. Los demás, si quieren seguirlo o no, que lo sigan o no. Hay otra tendencia de la cual yo hice y sigo siendo parte, que la OMS debía ser un organismo regulador y con capacidad de perdón, con capacidad de legislar y de imponer algunas medidas de orden obligatorio. Yo creo que esta pandemia nos ha demostrado mucho y puesto en evidencia muchísimas cosas. Entre otras, esta segunda hipótesis, yo creo que para mí hoy es evidente. Lo que se necesitaba como OMS o cualquier institución que a nivel global pueda gestionar una crisis a nivel mundial, tendría que ser una organización que pueda imponer y que pueda legislar, como lo haría un ministerio de sanidad al interior de un país. En último término, la OMS podría y debería ser el Ministerio de Salud del mundo entero. Lo que está pasando no es evidentemente eso, porque me van a perdonar la expresión, pero los países y, por ejemplo, la Unión Europea están haciendo lo que les da la gana. Ni siquiera Europa, la Unión Europea, fue capaz de ponerse de acuerdo para tomar estándares y para tomar medidas en todo lo imaginable, en el uso de las máscaras. Ahora lo de la vacuna es un escándalo ético grave, un escándalo económico, un escándalo sanitario en la forma como se está manejando, y vemos que incluso en lo más reciente que está pasando con la vacuna de AstraZeneca, y ni siquiera los países europeos logran tomar una posición común, y ya algunos países europeos que dicen yo paro de vacunar cuando no hay ninguna evidencia. La OMS dijo ayer no, esa vacuna no tendría ningún problema, recomendamos que siga, pero los países van a tomar la decisión y la están tomando si siguen vacunando o no. De tal manera que yo creo que uno de los problemas, y que no era nuevo, esto se veía desde el inicio, muy al inicio, antes de que llegara la vacuna en el mes de febrero, el año pasado se estaba diciendo se necesita absolutamente un organismo que pueda poner las reglas del juego y que pueda poner un orden a todo este caos y esta confusión, que en último término lo que está sucediendo es que la pandemia y la gestión de la pandemia está siendo gobernada por intereses estrictamente comerciales. Estamos en manos de las grandes industrias farmacéuticas que están poniendo una vacuna en el mercado, que ellos son los que hacen los ensayos clínicos ellos mismos, son los que publican los resultados, son los que dicen a quién le venden y cómo le venden y a cuánto le venden a precios totalmente distintos que no tienen ninguna coherencia. Muchísimas veces, como tenemos datos, venden más caro a un país africano de lo que le están vendiendo a la Unión Europea, o lo que le están vendiendo a un país industrializado, o lo que se le están vendiendo a los Estados Unidos. De manera que hay bastante caos.
ha habido lo que sé ya hace más de 8 meses, yo me acuerdo, habíamos publicado en el organismo donde yo trabajo algunas temores y una cautela sobre el famoso nacionalismo de las vacunas, que lo estamos viviendo hoy en día. La Unión Europea y los Estados Unidos están acaparando totalmente la producción de vacunas. Las 4 vacunas que están en Occidente circulando, las 3 o 4 ya con la Johnson & Johnson, el 90% han sido compradas y almacenadas y guardadas. Los Estados Unidos tienen un stock de seguridad de 30 millones que no tocan, cuando hay países que no han recibido más ni siquiera 30.000 vacunas, de tal manera que estamos en un caos que está siendo gobernado por intereses estrictamente comerciales, y a nivel de los países está mezclado los intereses comerciales con los intereses políticos. A eso podremos volver más tarde, más adelante en esta charla, cuando hablemos probablemente de los organismos y de los mecanismos que se han puesto en la comunidad internacional para arreglar, de ayudar todo este desorden que es el COVAX, creado por la OMS y por la Fundación Gavi. Pero Vale. un momento. Sí, muchas gracias, Germán, por esta introducción, porque vamos también a ir entrando en todos esos temas y a desarrollarlos. Por último, en todo este que comentaba Germán, la cooperación siempre ante una emergencia que aparece siempre es necesaria para dar esta respuesta más inmediata. Entonces queremos hablar también con Karma. ¿Cuál es el papel de los financiadores públicos y de los gobiernos frente a este tipo de emergencias sanitarias como ahora con la COVID? Y también de qué forma trabajáis o se trabaja para que la cooperación en estas emergencias llegue a los países, a las regiones que más lo necesitan. Sí, hola, gracias. Bueno, encantado de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Me ponéis en un apuro bastante importante porque la agencia es una agencia pequeñita, ¿no? Somos una organización, digamos que muy humilde, así que nuestra participación a resolver un tema de ámbito mundial realmente, bueno, tenemos una capacidad bastante limitada, ¿no? de ayudar, pero sí que es cierto que evidentemente, bueno, la COVID nos atrapó a todas y a todos en un año en el que estábamos llevando a cabo proyectos, programas, y todo estaba como en una especie de normalidad dentro de las emergencias en las que siempre trabajamos, ¿no? Y en las situaciones de cambio que buscamos en los países en los que estamos trabajando. Lo primero que hicimos fue intentar adaptar nuestro funcionamiento a que las entidades con las que trabajamos pudiesen desviar o recolocar, ¿no? algunos fondos a la emergencia que se presentaba, ¿no? Desde el tema de los EPIs o todo el tema más específico de urgencia, de generar campañas. Creo que para nosotros ha sido muy importante ese trabajo con organizaciones de sociedad civil sobre el terreno, que conocen muy bien, ¿no? a sus comunidades, ¿no? El trabajo comunitario para nosotros ha sido como fundamental, ¿no? para hacer este trabajo como muy rápido. En todo caso, evidentemente, el año pasado lo que hicimos fue hacer una convocatoria extraordinaria, ¿no? Además de la adaptación que conseguimos en proyectos y programas que estaban ya vivos, pues dar esta especie de aire para que pudiesen plantearse cuestiones muy específicas de COVID que no estaban previstas anteriormente. La idea fue pues, generar allí donde creíamos que podíamos actuar. Tampoco tenemos la capacidad de actuar en todo el mundo, sino intentando centrarnos en aquellos países en los que tenemos mayor capacidad de actuación, pues una convocatoria extraordinaria de ayuda, ¿no? A emergencias, que creo que, bueno, que se está ejecutando ahora mismo y que, bueno, tiene el valor de aterrizar muy, muy bien allí donde podemos colaborar realmente, ¿no? Porque un poco, bueno, se ha comentado, ¿no? De COVAX también seguramente haremos alguna aportación, pero sí que es cierto que es como es una gota de agua en el mar, ¿no? Yo creo que para nosotros es fundamental
trabajar desde las entidades y desde las administraciones públicas, es decir, intentar reforzar las administraciones públicas, que son las que deben dar los servicios, ¿no? Y la salud como derecho fundamental, pues debemos intentar ahí donde nosotros estamos, y sobre todo, por ejemplo, pues también en Mozambique trabajamos temas de salud, pues nos parece fundamental ir ahí, ¿no? A fortalecer capacidades, a trabajar sobre todo con administraciones públicas para que sean capaces de dar respuesta. Por lo que se refiere más a cómo hemos trabajado, además también yo diría que nos han sido muy útiles los fondos de mujeres que estamos trabajando en Marruecos, en Mozambique, en Colombia, porque han conseguido trabajar lo que decía, ¿no? El nivel más cercano a la población, más comunitario, ¿no? Este trabajo con las comunidades y saber cuáles eran las necesidades que se podían resolver en el momento, y con la gran flexibilidad de poder financiar directamente, ¿no?, a entidades que están sobre el terreno y trabajando muy mano a mano viendo cuáles son las necesidades más perentorias, ¿no?, en el momento que estamos actuando, ¿no? Básicamente yo diría que nosotros directamente hemos trabajado así. Creo que es muy importante, bueno, lo comentaremos yo creo que en la siguiente ronda, ¿no? El tema de conseguir alianzas internacionales y compromisos reales de administraciones públicas, de organismos internacionales, porque de otra forma... bueno, es una vergüenza, ¿no? El mercadeo, como ahora se estaba comentando, ¿no? El mercadeo y la cuestión de que al final son las empresas privadas las que están marcando el ritmo de cuándo y a quién se puede vacunar. También creo que es importante ver cómo también lo que ha hecho la pandemia es poner encima de la mesa, se ha dicho mucho, ¿no?, la vulnerabilidad de nuestras sociedades presuntamente acomodadas, ¿no? Al final resulta que somos realmente muy vulnerables y que lo que no podemos es encerrarnos, ¿no? Lo que hablaban ¿no?, el nacionalismo de decir, no, primero nosotros, y sobre todo plantear, que supongo que más adelante lo comentaremos, ¿no?, intentar trabajar a partir de esa ciudadanía crítica por la que trabajamos desde Cooperación, ¿no?, un poco en el sentido de decir, hay que aprovechar desgraciadamente esta crisis y este momento, porque creo que sí que ha hecho ver a mucha gente que no era consciente de esta globalidad de crisis y de retos que tenemos y que debemos responder a ellos de forma global. No nos vale protegernos nosotros si no estamos protegiendo a toda la humanidad, ¿no? Un poco eso. Y sobre todo intentar no desviar esa atención al interés finalmente económico, que es el que está ahora mismo, ¿no?, encima de la mesa, y que al final si se llega a vacunar, desgraciadamente, ¿no?, lo que imperan son los criterios más economicistas y no los que realmente de humanidad y de justicia, ¿no?, al final. Vale, gracias, Karma. Ahora que hemos introducido ya un poco a los participantes, queremos entrar más en un debate donde vamos a ir avanzando por temas, pero también está bien que surja un debate entre vosotros, conversación, hablando con lo que empezábamos, ¿no? Si la COVID es una prioridad en República Democrática del Congo, cuáles son las prioridades. Yo creo que Luis es quien mejor nos puede introducir a esta cuestión, ya que después del COVID allí en qué situación nos encontramos o cómo trabajar en el país. Sí, bueno, a esta pregunta, la prioridad del país, la COVID es una prioridad media. Intenté preguntar incluso a mis compañeros que se ocupan en el ministerio, la COVID es una prioridad alta, media o baja. Me han dicho media. ¿Por qué media? Porque teniendo en cuenta de la mortalidad en el país, dice que mata más el hambre que la COVID. Una me ha contestado así. Y la prioridad más importante es otras enfermedades que matan más
que la COVID. Han hablado del VIH, por ejemplo, que por la COVID no hay medicamento, no llega. Las vacunas de las enfermedades que deciman a los niños, ¿vale? Con la COVID no hay vacuna que llega. El abastecimiento en productos de primera necesidad. Con la COVID es que no llega. Todas estas cosas, la vacuna de sarampión, de tuberculosis, de polio, dice que hay escasez por la COVID. ¿Ves? Donde la prioridad del país es mejorar, fortalecer las infraestructuras para que sea capaz de atender a la población y fortalecimiento también del sistema sanitario, la accesibilidad, que es muy escasa en todo el país, un sistema de pago directo. Todo esto son cosas que hay que luchar para que la población sea beneficiario de todo lo que haya. Y otra cosa es, vosotros que tenéis proyecto ahí en el este, si preguntáis a la población del este, ¿cuál es la prioridad actual? ¿Es el COVID o otro? La mayoría dice la paz. Nadie quiere salir en la calle y que le maten. Quieren la paz para reiniciar todo, para el bien de todo. No sé, los demás también que podéis apuntar como más seguro expertos o podéis dar respuesta a lo que comenta Luis de este acceso a los medicamentos, de cómo también solventar las necesidades que hay. Si os parece, puedo continuar yo. Lo que ha dicho Luis es muy cierto. Las consecuencias indirectas de la COVID son las que están ahora mismo causando una mayor problemática en los países en el África subsahariana. Pero es cierto también que al inicio de la pandemia estábamos obligados a proponer unas medidas tan drásticas como las que estábamos proponiendo en nuestro entorno directo aquí, porque no sabíamos cómo iba a afectar directamente la COVID a los países africanos. Claro, ahora ya tenemos un año de recorrido, ahora ya sabemos que hay diferencias notables, que la COVID no es una prioridad de salud pública directa, y que muchas de las medidas que se han puesto en marcha en estos países realmente están causando un impacto indirecto importantísimo, ¿no? Las restricciones al movimiento causaron problemas muy serios a la hora de recibir vacunas en los niños, a la hora de atender a las mujeres embarazadas en las consultas antenatales, a la hora de atender a los enfermos de malaria en el sistema sanitario, pues porque no se podían mover y tenían miedo de ir al sistema de salud. Y las consecuencias indirectas de todo esto es, pues, lógicamente, más mortalidad por enfermedades prevenibles por las vacunas, más enfermedad y mortalidad por enfermedades como la malaria, peor control del embarazo en las mujeres embarazadas y subsiguientemente mayor enfermedad perinatal. Y todo esto se traduce, por desgracia, en empeoramiento de los indicadores más básicos de salud, ¿no? Entonces, ahora con esos 12 meses de rodaje que tenemos, habiendo más o menos sobrepasado este periodo de nuevo de aprendizaje con las nuevas variantes más infecciosas, y recordemos que un país como Mozambique, que está al lado de Sudáfrica, pues ha experimentado un aumento en la transmisión potencialmente asociado a estas variantes más infecciosas como la sudafricana. Ahora quizá es el momento de reanalizar la situación y decir, bueno, ¿qué medidas deben mantenerse? ¿Qué cosas hemos aprendido que no son estrictamente necesarias y que al revés acaban siendo contraproducentes para la salud de nuestra población, ¿no? ¿Deben las escuelas seguir cerradas después de casi un año? Hay países en África donde las escuelas siguen cerradas y sabemos ahora mismo que ese probablemente no sea la estrategia más adecuada, ¿no? Sobre todo cuando en las escuelas se distribuyen comida para los niños que atienden, y eso es un factor añadido de protección contra la malnutrición. Yo creo que ahora ya estamos en un momento en el que tenemos que hacer un análisis crítico y relajar ciertas medidas que han sido muy estrictas y aprender a convivir con otra pandemia más, que en este caso no es para muchos países africanos un problema evidente de salud pública.
Y lo que comentaba Luis, quizás Germán también le puedes dar respuesta sobre de qué forma están afectando los fondos dirigidos a COVID a otros planes de salud, como planes de vacunaciones como sarampión, que es un problema grave en la región que estamos comentando del este del Congo, en la prevención y en el tratamiento del VIH. Bueno, evidentemente que esto está creando un problema no solo en África, sino en todas partes, el que los fondos están yendo masivamente para el COVID y en la COVID para la compra de vacunas, que todo el mundo está pensando que va a ser la solución mágica, y yo creo que me parece a mí que es muy apresurado decir que la solución sea la vacuna. Evidentemente que yo estoy en favor de las vacunas. Yo creo que ningún salubrista serio podría hoy declararse en contra de las vacunas, pero hay una ONG en América Latina que tiene un eslogan que a mí me parece muy, muy lindo y que es un juego de palabras, pero que dice mucho, y es vacunas sí, pero no así. Yo creo que eso es una de las cosas que está pasando en este momento. Yo les recuerdo que si uno lee un poco la historia de la salud pública, el desarrollo de una vacuna siempre desde Pasteur en el año 1885 se demoraba del orden de 7, 10 hasta 15 años el desarrollar una vacuna. Desde hace ya unos años, incluso antes del COVID, el señor Bill Gates nos está diciendo que todo del descubrimiento de las vacunas es una cuestión financiera. Y resulta que hoy nos estamos dando cuenta con el COVID que hay dos factores muy importantes. Primero, el factor financiero, eso lo pudieron solucionar en cuestiones de meses, y la inyección de dineros públicos que fueron a la empresa privada fueron gigantescos, una cosa colosal, pero nos dimos cuenta también y nos estamos dando cuenta que el tiempo no lo puede comprar la fortuna del señor Bill Gates y que hay que esperar. ¿Por qué digo eso? Porque hay varias preguntas que no sabemos todavía en lo que estaba sucediendo. Y una de esas preguntas, por ejemplo, es ¿cuál es el tiempo que va a dar de inmunidad la vacuna? Si una vacuna va a inmunizar 6 meses, no estamos hablando de una vacuna, estaríamos hablando únicamente de un fármaco. Y el otro día me preguntaba un estudiante en un tipo de webinar así, doctor, ¿y usted cree entonces si las vacunas que hoy están siendo distribuidas a paso acelerado no son una vacuna sino un fármaco? ¿Habría que darle un fármaco a los individuos jóvenes que están sanos? Es una pregunta que tenemos que responder. No nos vamos a lanzarme, espero, a la idea y guiados y sobre todo promovidos por la industria de vacunar la población mundial cada 6 meses. Ahí tendríamos que repensar las cosas. De tal manera que yo creo que habría que ver las cosas. Cuando se habla, por ejemplo, también del África, que hemos hecho varias referencias, que en África se ha presentado mucho más leve. Yo sería caucioso y tomaría con mucha caución el hecho de que haya indicadores en este momento que ha habido menos en África, pero no es una razón, son muchas razones. Una ya la dijo Quique, es la pirámide de población en Europa y en los países industrializados. Más del 20% de la población tiene más de 65 años. En el continente africano, solo 3% de la población tiene 65 años. Esa es la primera razón. La segunda razón importante es la urbanización. Es decir, vemos que los países más afectados son en África del Sur y Nigeria, donde están Lagos, Durban, Pretoria, Johannesburgo, grandes ciudades de una forma de vida más o menos a la que se ve en Europa o en los Estados Unidos. También el hecho de muchas enfermedades gravísimas presentes en el continente africano, que ya se mencionaron aquí, como el cólera, el ébola, la malaria, el SIDA. Cuando una persona en el continente africano llega a esos 3% de la población que llega a los 65 años, pero ya ha pasado por cosas muy, muy, muy duras en su vida y puede tener una inmunidad muy reforzada que lo haga que esté mucho menos próximo a atrapar el COVID-19 que estamos viviendo. De tal manera que yo llamaría como a un momento de reflexión, porque aún aquí estamos hablando de segunda ola, de tercera ola, de cuarta ola, pero aún en Europa yo creo que es muy temprano decir para dónde va esto y qué es lo que va a pasar. La vacuna seguramente podría ser
una de las soluciones, pero tendremos que darle algún tiempo a ver que estas vacunas van a funcionar como una verdadera vacuna, es decir, una inmunidad a varios años o para toda la vida, como es el caso de la poliomielitis, por ejemplo. Sí, gracias. Con lo que comentabas, en caso que se termine vacunando, la pregunta es ¿qué pasará con una vez los países ricos estén vacunados por COVID? La pregunta es ¿se terminará de vacunar a todo el mundo o pasará que se creará una desigualdad de lo que se dice a veces de la vacuna de los ricos, que unos estarán vacunados y otros no, en caso de que se vea que esta vacuna siga funcionando y no sea un fármaco, lo que comentabas, de 6 meses, porque son todavía escenarios inciertos, pero en este caso, ¿qué pensáis que va a pasar si tenéis esta información sobre esta vacunación, la desigualdad que estamos viendo, si se va a mantener y qué va a suponer que unos estén vacunados o no, si es el caso? Bueno, si me permiten, no sé. Sí, bueno, también os podéis interrumpir para crear debate. No, yo mencioné el famoso COVAX. ¿Qué es el COVAX? El COVAX fue una iniciativa tomada por la OMS, por la Fundación Gavi, que es la Alianza Mundial para las Vacunas, y por un centro público que se llama el CEPI en los Estados Unidos. La Fundación Gavi es la que está más o menos guiando hoy en día el famoso COVAX, y Gavi está fuertemente influenciado en manera financiera, ideológica, por la Fundación Bill y Melinda Gates, son los dueños de Gavi. Hace un año ya dijeron, bueno, va a llegar una vacuna, van a llegar fármacos, van a llegar tratamientos, tenemos que asegurarnos que lleguen a todos los países de una manera inmediata e igualitaria, equilibrada. Y en ese momento, hace un año ya, se dijo, entonces decidamos que se va a distribuir la vacuna del 15 a 20% a todos los países del mundo al mismo tiempo, y se pusieron prioridades que las dijo la OMS y todo el COVAX, serían el personal sanitario y el personal vulnerable y las personas de más de 65 años o el combinado más de 65 años y con algunas enfermedades que lo hicieran más vulnerable. Eso se dijo ya desde hace un año y todos los países se comprometieron, no en una forma obligatoria, en una forma voluntaria, aquí en la OMS, en la Asamblea Mundial de la Salud del año pasado. ¿Qué está pasando hoy? Exactamente lo contrario de lo que se decidió en ese momento, porque yo ya les comenté, hay los Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Europea, Israel, Canadá, Australia, han acaparado físicamente la vacuna, y ya se había dicho desde hace un año que tendríamos que evitar lo que pasó con el SIDA. Recuerden ustedes muy bien que los primeros antirretrovirales salieron en el año 2000 más o menos, y solo en el año 2005 empezaron a llegar masivamente al África, donde era el continente más afectado. Es decir, que lo que logramos, el caos y la confusión que permitieron los países industrializados, va a llevar a que se repita lo que pasó con el SIDA, es decir, que las vacunas para el COVID, en la hipótesis que tú decías, Nuria, que vayan a funcionar y que vaya a ser una verdadera vacuna, seguramente van a llegar al mundo en desarrollo, van a llegar solo de aquí unos 2 o 3 años, cuando ya todo el mundo se haya vacunado prioritariamente como están haciendo. Hay una especie de esquizofrenia absolutamente impresionante, porque cuando Emmanuel Macron, el presidente de Francia, viene a Ginebra a la OMS o lo hace por forma virtual, está hablando de un bien público mundial. Eso lo dijo también Pedro Sánchez, lo dijeron muchos jefes de Estado. La vacuna tiene que ser un bien común. Bueno, si era un bien común, no se puede patentar. No se puede patentar. Pero hace 3 días, el jueves pasado, en la Organización Mundial del Comercio, los países África del Sur y la India habían pedido que se hiciera una excepción a las patentes de las vacunas, y eso fracasó porque los Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Japón, Australia, Canadá rechazaron que se hiciera una excepción para las patentes. Ellos quieren las patentes. Y hay una contradicción que un niño de escuela primaria la podría entender. Nos han dicho todos los expertos y los que conocen que el mundo tiene la capacidad de producir
3,5 billones de vacunas por año. Toda la capacidad mundial instalada. Bueno, si vamos a vacunar la población mundial y con 2 dosis se necesitarían más o menos 15 billones. 15 billones en lugar de 3. Entonces lo que hay que, la primera, si queremos ser coherentes con lo que está sucediendo, primero que hay que abrir la posibilidad de que todo el mundo pueda producir. Bueno, yo paro aquí porque estamos en un grupo y le voy a dar la oportunidad a mis colegas que también sigan opinando sobre estas cosas que estamos viviendo hoy en día. Sí, gracias. No sé si hay alguien más que quiera apuntar algo sobre esta cuestión. Bueno, yo ya digo, yo no soy especialista, o sea que yo estoy escuchando, estoy aquí aprendiendo un montón. La verdad es que no, tampoco quiero... Pero sí que quería comentar, ¿no? Un poco que esta incertidumbre, ¿no? Esta situación de incertidumbre y de volatilidad, de no saber, ¿no? cuál será el siguiente paso, ni si la vacuna es una vacuna o finalmente lo que no nos estaba diciendo, que es un simple fármaco, ¿no? Por no tener ¿no? la capacidad prolongada en el tiempo. Bueno, está ayudando a que esta esquizofrenia pues aumente, ¿no? Y que incluso bueno, creo que nosotros, al menos yo ahora lo que planteo, sí que desde nuestra pequeña rinconcito, ¿no? de la agencia, un poco intentar seguir siendo coherentes con lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Un poco trabajar en esta visión un poco más a largo plazo y seguir trabajando, ¿no? en la línea más de derecho a la salud, ¿no? de capacidad de administraciones públicas, de fortalecer el tema de la resiliencia. O sea, yo creo que es muy importante, ¿no? Se ha comentado, al final no llega la comida. Bueno, pues hay un tema de soberanía alimentaria, ¿no? Todo el tema de violencia de género que se ha multiplicado con los confinamientos. Es decir, intentar también seguir trabajando, no quitar del foco todo el resto de temas, ¿no? Porque si no, el riesgo es este, ¿no? El COVID se lo está comiendo todo, ¿no? Está haciendo que todo el mundo solo hable de esto y realmente las desigualdades se están incrementando y estamos viendo, ¿no? como en nuestra propia sociedad, ¿no? en Barcelona o en España es igual, pues estamos viendo cómo las desigualdades se están multiplicando y cada vez es más la población vulnerable. Así que es un tema de trabajo, yo creo, a pesar de la emergencia, hay que seguir estando en qué cambios de sistema, ¿no? en qué cambios sistémicos hay que hacer para intentar revertir esta situación que realmente, bueno, nos plantea retos muy, muy importantes, ¿no? Y realmente, ¿no? esa sensación de que se nos está comiendo lo privado y los intereses económicos, ¿no? Al final, que es lo que está apretando el hacia dónde va el enfoque de cómo resolver la pandemia de la COVID. Sí, gracias, Carmen. Ahora lo que comentabas es sobre el acceso a la salud, que es lo que queríamos comentar, y de alguna forma la emergencia por la COVID pues, nos pone sobre la mesa la oportunidad también de tratar otros temas, enfermedades endémicas. Quizás Quique nos puede responder más a esto, la dificultad sobre todo en el caso de eliminar enfermedades graves como son la malaria, sarampión, que siguen matando a muchas personas y muy presentes, más allá de sus causas, algunas endémicas de los mosquitos, el clima. Quizás es una pregunta simplista, pero quizás también otras personas se la pueden plantear. El hecho de que exista esta mortalidad, estas cifras de sufrimiento sobre estas enfermedades, ¿se puede hacer mucho más a nivel de salud global para ir solventándolo, o es una cuestión de unas dificultades, lo que decíamos del trópico, de hasta qué punto se puede trabajar para solucionarlo y no se está trabajando o no suficiente, o ya se está haciendo todo lo posible para acabar con estas enfermedades en casos como el del Congo, por ejemplo? Bueno, a mí me gusta ser optimista en ese respeto, ¿no? Y siendo muy consciente de los grandes problemas de salud que hay en el continente africano a día de hoy. Que una enfermedad prevenible por vacuna mate a un niño africano cada 20 segundos te da una imagen de la magnitud de la tragedia y del problema, ¿no? Pero también es cierto que estamos en la mejor situación de la historia en cuanto a la salud, por lo menos de los niños africanos, y que hemos visto unos avances en las últimas 2-3 décadas
como no habíamos visto nunca antes. Y eso evidentemente es porque se han hecho bien muchas cosas, pero quedando claro que hay un camino muy largo todavía por recorrer, ¿no? Y un obstáculo como el COVID actual lo que hace es retrasar los procesos y los progresos que habían sido muy buenos durante los primeros 15-20 años de este milenio, y volver un poco a la casilla de partida en algunos indicadores de la salud. En el caso específico de la malaria, ya lo hemos visto esto previamente, ¿no? Con la epidemia de ébola del 2014 en África del Oeste, ya vimos que estaba matando mucho más la malaria que el propio ébola. Pero evidentemente el problema de salud importante y mediáticamente visible era el ébola. ¿Y pues por qué? Pues porque el ébola tiene una tasa de letalidad asociada de un 60%, y evidentemente es muy difícil de controlar, y por el miedo que todos los países ricos tenían de que el ébola entrara por sus aeropuertos al país, ¿no? Pero en el ejemplo específico de la malaria, en un país como Sierra Leona se organizó una campaña masiva de administración de antimaláricos a toda la población en las zonas donde estaba habiendo mayor incidencia, para intentar controlar, teniendo en cuenta que los sistemas de salud habían quedado disfuncionales y que no estaban funcionando bien, y que la malaria estaba matando de forma muy, muy agresiva a muchísimos niños africanos, y en especial en Sierra Leone. Lo que se puso en marcha es una campaña masiva de administración de antimaláricos, y con eso de alguna manera se consiguió contener la epidemia mucho más importante de malaria en ese momento que del propio ébola. Y dejadme que vuelva un poco atrás a un comentario de Germán previo sobre, y quizá lo que me gustaría resaltar es que yo no soy tan pesimista quizá como él en relación a COVAX y en relación a los tejemanejes que la industria y que los gobiernos están llevando a cabo ahora mismo con este negocio de las vacunas. Yo sí que creo que COVAX tiene un papel que jugar importante, y que espero lo haga y cumpla con los compromisos que ha adquirido. Hace poco celebrábamos que llegaban 600.000 dosis de vacuna de AstraZeneca a través de COVAX a Ghana, y ese era el primer paso de muchos desembarcos de vacunas a otros países africanos. Evidentemente siempre hay cosas que mejorar, pero creo que es un primer paso, y la alternativa es que de forma unilateral pues los países africanos hagan negocios directos con otros productores de vacunas. Y lo que me preocupa aquí es quizá la menor evidencia científica o el menor rigor en los procesos regulatorios asociados a vacunas como las vacunas chinas o las vacunas rusas, que no digo que no funcionen bien o que no sean seguras, pero para las cuales hay menor transparencia a la hora de saber cuán bien funcionan, y sobre todo cuán seguras son para la población. Mis compañeros en Mozambique han sido vacunados todos con una de las vacunas chinas, que ha llegado con un desembarco sin precedente de dosis para el país, por los acuerdos directos y las relaciones comerciales que ya existen y de cooperación, no solo comerciales, entre China y Mozambique. Y bueno, pues es otra estrategia más, pero lo único que me preocupa de estas otras estrategias a nivel bilateral directo entre países es quizá el menor rigor aplicado a la hora de certificar la seguridad y la eficacia de los productos que se están distribuyendo. Sí, y Luis, no sé si quieres apuntar alguna cosa, pero volviendo a lo que comentábamos hace un momento sobre la incidencia de la malaria, de estas enfermedades también, que quizás hay tratamientos, pero que siguen afectando tanto al ser de allí, pero además de esto, como experta y que trabajas en este tipo de temas, ¿cómo ves esta situación? La misma pregunta que le hacía aquí, que si se está ya trabajando suficiente, si ves que se puede hacer más, cómo solucionar enfermedades que en otros sitios están ya no matando de esta forma y allí siguen siendo una emergencia. ¿Cómo lo ves? Sí, en República Democrática del Congo, voy a comentar primero una pequeña cosa de las vacunas. Mi país ha recibido las dosis de AstraZeneca que ha llegado, y debería iniciar hoy la vacunación, pero han suspendido por los casos
de Dinamarca, esperando la dichosa investigación. Y para hablar de la malaria, yo creo que llegando a España hice una entrevista donde dije yo, en Europa hubo malaria, ¿por qué no hay malaria ahora? En Italia había malaria, en España también, pero ¿por qué no hay? En República Democrática del Congo empezamos a trabajar sobre el saneamiento de medio ambiente. Hay que buscar la causa, los mosquitos, apartarlo de donde hay la gente. Trabajar sobre la higiene dentro de casa, alrededor de casa, agua residual, cosas que hacen que los mosquitos se multipliquen más. Eso es, ahora el gobierno actual está trabajando sobre esto. Y la segunda cosa es la accesibilidad a la sanidad. Porque la malaria es una enfermedad aguda que se cura. Pero ¿por qué se mueren mucho los niños? Porque como el sistema sanitario es de pago directo, las madres tardan en llevar los niños a los pocos centros de sanidad que hay. Tardan. Empieza a administrar paracetamol, tratamiento tradicional, aspirina, hasta llegar cuando ya es tarde. Por esto esta alta mortalidad para malaria. Y el sistema, el gobierno nuestro actual, esperemos que funcione, están trabajando para el acceso primaria, que esté, por ejemplo, la gratuidad de la sanidad, la organización de la atención primaria sobre todo. Porque este sistema basado sobre el acceso hospitalario es un caos, porque los hospitales no pueden con todos. Hay que organizar bien la atención primaria. Esa es la base. Y luego la medicación, el acceso al medicamento antimalárico. Por ejemplo, hay medicamento. En Congo hay que pagar. Va a pedir a una madre que da de comer 2 veces a la semana a sus hijos que compren la medicación para la malaria. ¿Dónde va a sacar este dinero? Primero, privilegia la comida que la medicación. Ese es el problema. Hay que fortalecer. Y toda iniciativa para que África fortalezca los sistemas sanitarios sería mucho mejor y beneficioso para la población. Gracias, Luis. Ahora, a mí me gustaría también que han surgido algunas preguntas del público que nos están escuchando y entonces quiero entrar en esto, pero justo antes de esto también os quería preguntar, ya ha salido un poco, pero ¿qué pediríais a la comunidad internacional, como se dice, o al resto de países o este tipo de temas que estamos tratando? ¿Qué les pediríais en relación con la gestión de la COVID, por ejemplo, o no disminuir planes, o fomentar la gobernanza, o regular patentes, o por poner unos ejemplos, digamos, para que no nos vayamos, porque es como la pregunta es muy genérica, pero centrarnos un poco en las cuestiones que hemos comentado y brevemente, porque a ver si dentro de 5 minutos ya pudiésemos empezar con las preguntas del público, será un debate más interesante para que ahora no nos quedemos sin tiempo para estas preguntas. Solamente una petición. Puedo empezar muy brevemente. Yo aquí, yo diría que me parece poco realista pensar que se puedan liberalizar las patentes. Ha habido una inversión previa de muchas farmacéuticas descomunal para tener los productos que tienen en el tiempo que lo han desarrollado, pero sí que sería justo y creo que sería muy razonable, como ya es el caso de enfermedades como la malaria, en las que se definen estrategias de doble precio, ¿no? En el que el precio para los países ricos de un producto es X y el precio para los países que no se pueden permitir este producto es una parte de este X, una parte muy reducida de este X, ¿no? Entonces, estas estrategias de precio doble han funcionado en enfermedades como la malaria, donde el precio de un antimalárico, cuando lo compras en Europa o cuando lo compras en Mozambique, no tiene nada que ver y se convierte de alguna manera en asequible. Lo dejo aquí. Bueno, si me permiten, yo quisiera disentir un poco con lo que acaba de decir Quique. Yo creo que hay un mito
que no es verdadero y de que la industria privada haya invertido millones y millones de dólares en esta vacuna. Tradicionalmente en la historia de las vacunas, como la vacuna era un instrumento relativamente costoso, la industria farmacéutica, lo que llaman la gran industria farmacéutica, no se interesó mucho en la producción de vacunas. Y muchos de los que están produciendo y vendiendo hoy en día son firmas como AstraZeneca, como Moderna, que no eran productores de vacunas. ¿Por qué? Yo tengo unas cifras, aquí unos cuadros de UNICEF, donde me dice que la vacuna de AstraZeneca, el 75% de la inversión fueron fondos públicos, más en el Novavax, que es una vacuna que no ha salido al mercado, fueron 1,5 billones de libras esterlinas que fueron de los fondos públicos, lo mismo Johnson & Johnson, lo mismo la vacuna de Moderna fue financiado con fondos públicos, la Unión Europea se habla de 12 o 13 billones de dólares que dieron para acelerar la investigación y el desarrollo, incluso la mayoría de estos países ricos compraron por adelantado unas vacunas que todavía no existían, se compraron productos y se compraban mercancías de algo que no existía todavía, comprometieron los fondos. De tal manera que yo, como soluciones concretas que tú estás sugiriendo, yo diría, lo primero y urgente sería hacer un régimen de excepción a las vacunas. No se puede respetar la propiedad intelectual en un momento donde hay una pandemia mundial que está afectando la población mundial. Yo creo que eso habría absolutamente. Cuando se dice no responder una excepción, no quiere decir que se les va a robar a la industria farmacéutica, se les dará una royalties y se les pagará por lo que hicieron, la investigación que hicieron, pero no se va a permitir. Por ejemplo, aquí otro cuadro que yo tenía al frente de UNICEF es el hecho de las diferencias de precios. ¿Por qué AstraZeneca le está vendiendo a $8.50 la vacuna a Uganda cuando los Estados Unidos paga $4 o la India paga 2? Esto estábamos hablando de la vacuna de AstraZeneca. Los precios pueden ir de $2 a $8. Eso es inadmisible. Están jugando con las autoridades nacionales. A mí me parece que habría que poner un freno en eso. La segunda medida concreta que me parece absolutamente importante sería que se busquen mecanismos internacionales para respetar un equilibrio en la distribución, que no se acapare la vacuna, que cómo se va a hablar de que los Estados Unidos tengan 30 millones, que es un stock de seguridad que no van a utilizar, que lo tienen por seguridad, cuando hay muchos países que no tienen una sola vacuna. Yo creo que el hecho de que jefes de Estado estén anunciando, como el presidente de Francia, que tal vez para el final del verano van a tener la población total ya vacunada, es un insulto al resto del mundo. Hay un problema ético. Y yo, para terminar, quería hacer un comentario que es el siguiente. Clásicamente, los que hemos trabajado y los que están trabajando en el acceso a medicamentos de edad de 30 o 40 años, sabíamos que hay dos actores fundamentales, el actor comercial, la gran industria, y el actor sanitario. Y esos actores venían siempre con conflictos, con dificultades, con peleas, llegaban a compromisos y las cosas se organizaban de una manera o en otra. En este momento lo que está sucediendo es que hay un tercero actor muy importante, que es el actor político. Cuando yo hablo de actor político, son los gobiernos como también la oposición a los gobiernos. Entonces está manejando la pandemia para mantenerse en el poder o para llegar al poder. Y uno a veces viendo lo que pasa en Europa, casi se da cuenta, uno pensaría que los gobiernos están pensando que cada vacuna vale un voto. Mientras más vacune yo, sube en los sondajes el gobierno y no está en peligro de perder las elecciones si es que va a haber elecciones el año entrante, como podría pasar en algunos países europeos. De tal manera que lo que quiero yo llamar la atención es que los criterios de gestión de la pandemia y la distribución de las vacunas no se está haciendo por criterios estrictamente sanitarios, sino por criterios políticos. Aún los ministros de Sanidad hoy en día están sujetos a lo que les diga el presidente cómo quieren que maneje la pandemia. No es el ministro de Salud de Francia que va a decir yo hago esto, hago lo otro. Es el mismo presidente que le va a decir tal vez por razones políticas vacune aquí o vacune allá o ponga énfasis en esto o en lo otro. De tal manera que yo creo, la OMS lo está diciendo
yo he sido una persona y me han calificado siempre muy crítico y lo sigo siendo y lo seguiré siendo de la OMS, pero la OMS está en una situación muy trágica en este momento porque nunca había habido tanta lucidez en la OMS, con el director general y los técnicos que lo han rodado. Ellos están clarísimos de qué es lo que está pasando, están muy claros de qué es lo que se debía hacer. La tragedia es que nadie está oyendo lo que está haciendo. Por lo menos los estados que están tomando las decisiones no están tomando en serio las recomendaciones de la OMS. La OMS, entre paréntesis, estuvo diciendo clarísimamente que se debía hacer una excepción al uso de patentes en el momento de una pandemia como la que estamos viviendo. Gracias, Germán. No sé, Luis, si brevemente se te ocurre alguna petición que quieras hacer luego ya con Carmen y entramos a las preguntas. Pues mi petición será siempre que la cooperación internacional sea de beneficio mutuo, ¿vale? Que beneficie al país donde van y la cooperación también va a beneficiar. Que no sea nunca a detrimento del país receptor. Si se puede desarrollar, yo lo puedo explicar en muchas maneras. Por ejemplo, la vacuna. ¿Cuál es la necesidad de traer tantos millones de vacunas a un país que tiene poco test de corona, que no sabe cuánto están? No es porque la población no se quiere examinar, pero no hay test. Es uno. La mortalidad está más a los mayores, 3% de mayores de 65 años. ¿Sirve? ¿Y cuál es la necesidad de COVAX de llegar a un país y empezar a formar enfermera para vacunar? Pero este país no tiene enfermera que da vacuna a los niños todos los días. Este país no tiene un Ministerio de Sanidad que funciona. Son cosas que si entramos en detalle hacen enfadar, pero que la cooperación sea justa. Eso es lo que queremos. Siempre la cooperación ha existido y siempre necesitamos uno a otro para seguir, pero que sea justa. Gracias, Carmen. Muy brevemente, ya para dejar tiempo en los 15 minutos que nos queda para las preguntas, no sé si quieres hacer algún comentario. Bueno, yo algún comentario ahora sobre lo que comentaba. Evidentemente, la cooperación también, digamos que ha cambiado mucho, ¿no? Que cada vez es mucho más una cuestión recíproca. Tiene que ser compartir retos, que además es lo que tenemos, ¿no? Son retos globales que hay que compartir, ¿no? con aquellos países o administraciones con las que participamos. Yo quería comentar un poco eso, ¿no? Esa necesidad de esa mirada un poco larga, ¿no? A largo plazo y de buscar siempre, bueno, de estar seguros, ¿no? Lo que se decía, seguro que todo el mundo necesita la vacuna ahora. Ahora es eso lo prioritario en determinados países. Igual hay que pensar en trabajar mucho más, pues es lo que se comentaba, ¿no? En la salud primaria, en tener buenos equipos, ¿no? En cada comunidad, que no haya que ir al hospital, ¿no? Bueno, yo creo que ahí es donde estamos intentando, ¿no? Poner nuestro granito de arena, pero realmente, bueno, es complejo. Y en el tema de la vacuna, pues ya estamos viendo, ¿no? Que incluso especialistas que conocen bien el tema, bueno, pues tienen visiones muy diferentes, ¿no? Así que se hace difícil también, ¿no? Apuntar y acertar bien hacia dónde enfocamos nuestro trabajo. Lo que sí que hacemos es intentar, pues eso, ¿no? Siempre consensuar, ¿no? con nuestras contrapartes, sea donde sea. Gracias. Y para entrar ya en las preguntas, que también es interesante, nos han llegado algunas preguntas de la gente que nos está escuchando, que es mucha gente. También agradecemos que nos acompañéis. Dice Iñaki García: buenos días, Germán. ¿Qué fórmulas deberían aplicarse para acabar con la discriminación negativa en la distribución de vacunas en el sur? Y dadas las estructuras de dominación económica y política a escala global, ¿cuáles podrían ser? Que hemos apuntado un poco las causas, pero entonces, ¿cómo actuar? Es lo que nos preguntan concretamente. Bueno, yo creo que
decía al inicio que la pandemia nos ha mostrado las deficiencias que tenemos a nivel nacional o a nivel internacional. Yo creo que sería el momento de darle a la OMS unos poderes de poder gobernar en materia de salud pública y poder imponer las reglas. La OMS tiene el artículo 18 de la Constitución que dice que puede hacer resoluciones o tomar medidas de carácter vinculante. En los 70 años de existencia que tiene la OMS, esto se ha utilizado una sola vez, el artículo 18, que fue para la Convención de Lucha contra el Tabaco. Y vemos cómo hoy en día el no fumar está impuesto por leyes y hay sanciones, de tal manera que era impensable hace 30 años imaginar que uno en un tren o en un avión o en una oficina pública no iba a poder fumar. Bueno, eso ahora sucede porque hay leyes y las leyes se hacen de manera obligatoria a nivel nacional. Hoy en día, la distribución de la vacuna debía hacerse de manera obligatoria de acuerdo a los compromisos que hayan tomado el país. Es decir, al COVAX, es una idea importante, el COVAX debía haber tenido mecanismos, herramientas para imponer lo que decidieron, por si no es un juego, es decir, debería ser esto, que si el COVAX puede decir, estas firmas no van a vender sino aquí a estos países tales cantidades, pero estamos dejando los mismos países que firmaron el COVAX, no estoy hablando solo de los países industrializados, los países en desarrollo también, todos en América Latina, la mayoría están comprando bilateralmente, eso están burlándose del COVAX. Si se comprometieron a que querían un X número de vacunas, entonces que lo respeten y que haya una autoridad supranacional, debería ser la OMS, o si no existe la OMS, habría que crear uno mañana para que pueda gobernar producción y que va a ser cada vez más acelerado porque en este momento hay 4, 5, 6, 8 vacunas en el mercado. En unos meses vamos a tener 25, 30, 40 vacunas. La OMS dice que en el pipeline que llaman ellos hay del orden de 50 vacunas que van a salir al mercado. Habría que poner un poco las reglas del juego porque voy a leer rápidamente para terminar la respuesta. Hay muchas preguntas que todavía no tenemos una respuesta. La primera es el tiempo de cobertura que ya mencioné. La segunda es si la vacuna puede evitar o no el contagio. Algunos expertos están diciendo que tal vez no evite el contagio cuando para mí esa era una de las cosas esenciales de una definición. ¿Cuáles serían los efectos secundarios a medio y a largo plazo? Todavía no lo conocemos. Hay una incógnita todavía que no está respondida. Ya en algunos pequeños países está respondida, pero en la mayoría no. Es si los gobiernos van a permitir que la industria no tenga ninguna responsabilidad en los posibles efectos secundarios. En Colombia, por ejemplo, mi propio país, ya hay un decreto por lo cual la industria no es responsable. Esto es una catástrofe. Es la primera vez que se ve en la historia de que el que pone el fármaco en el comercio no sea responsable si la persona que se lo aplicó va a perder la vida o va a tener un resultado grave. La transparencia de los contratos entre la industria y los gobiernos es cero. Aún aquí en la Unión Europea, todas las ONGs están luchando con el Parlamento Europeo para que digan quiénes están comprando, a qué precios, de dónde salen esos dineros, etcétera. Que haya una fiabilidad de los recursos públicos que se les dieron a estas empresas, etcétera. Y lo último, insisto, y con esto quiero terminarlo, la pregunta es que el hecho de que existan patentes, de que existe una propiedad intelectual para un bien público como es una vacuna, me parece algo vergonzoso y que tendría que parar inmediatamente. Gracias. Y lo que nos comenta Jorge, que en el caso de Perú, que la pandemia, que además de demostrar el artificio de medir los países por renta per cápita, ignorando las desigualdades que hay étnicas, sociales y de género, dice que ha evidenciado la fragilidad de un sistema público de salud que ha sido adelgazado, dice, por políticas neoliberales. En este sentido, se tiende a priorizar la atención hospitalaria sobre la APS comunitaria, lo que en la práctica estimula una visión centrada en hospitales, incrementando su colapso, como hemos visto en muchos casos. Pregunta si es una tendencia común o si hay experiencias de primer nivel que den una
respuesta integrada? Es una pregunta técnica, pero quizás los que trabajáis más en atención más primaria o domináis, le podéis dar esta respuesta. ¿Sí ha quedado claro la pregunta? Pues la pregunta, bueno, de mi parte la pregunta está clara. Yo, como soy de la atención primaria y a veces hago guardia en el hospital, puedo contestar a esta pregunta. Yo creo que en España, si no tuviera una atención primaria de calidad, estaría un caos. Estaría un caos, porque la atención primaria ha servido de, como se dice, de el que guarda, ¿no? De pilar, de duque para que las aguas no lleguen todas a los hospitales. Porque si todos que estaban atacados, que estaban infectados para el COVID, tuvieran que presentarse en las puertas de los hospitales, no sé qué estaríamos, en qué palabra hablaríamos. La atención primaria es importante, importantísima, y no se puede saltar la atención primaria. Se tiene que desarrollar. Esto lo dice, y aquí también en la atención primaria hemos dicho que había premio para los hospitales, como si la COVID ha sido solo una cuestión de hospitales. Y cuando se habla solo de las UCIs, nadie habla de lo que la atención primaria está sufriendo, está conteniendo, todo esto crea una desigualdad. Se tiene que fortalecer los dos, atención primaria y atención hospitalaria. Juntos hacemos una fuerza común para el bien de la población. Sí, gracias. Esto que comentas supongo es más evidente o se está viviendo en los países donde tenemos sistemas, digamos, quizás más desarrollados con todas sus imperfecciones, porque comenta José Ramón Jiménez, dice, como comenta Jorge desde Perú, es importante abordar la fragilidad del sistema público de salud, aunque más allá en la mayoría de países empobrecidos el sistema público es inexistente. Dice, entonces, ¿cómo se debe actuar? ¿Cuál es la corresponsabilidad de los países ricos, ese norte global del que se habla en términos económico-financieros? ¿Quién quiera responder? De quizás los que no habéis hablado tanto últimamente, o para hacerlo más dinámico y que todos aportéis. ¿Qué hacer con los sistemas de salud menos desarrollados en esta emergencia? Supongo que es para resumir la pregunta. ¿Y qué tiene que hacer el norte? ¿O es la cooperación y ya está? ¿O es algo más? ¿O... Bueno, la estrategia básica de la Organización Mundial de la Salud es acceso universal a la salud y fortalecimiento de la atención primaria. Ese es el pilar fundamental. Ahora bien, esto es también lo más difícil de conseguir. Desde la cooperación internacional solo se puede apoyar a esta estrategia e intentar que fondos específicos de cooperación vayan destinados al fortalecimiento de la atención primaria. Estoy con mis demás compañeros que sin un dique de contención fundamental como la atención primaria no estaríamos como estamos ahora en este país. Y en los países más pobres es que muchos de los problemas no llegan más allá de la atención primaria, por la evidente escasez de atención secundaria, terciaria más avanzada. No tengo mucho más que añadir que esto, resaltar la importancia de la atención primaria. Y yo comentar en esta línea, yo lo que está claro, lo que es evidente es que hay un problema de gobernanza, ¿no? de gobernanza internacional, ¿no? de qué capacidad, ¿no? de la pérdida de capacidad en algunos ámbitos, en muchos, ¿no? Ha tenido el trabajo del multilateralismo, ¿no? y esta renacionalización que se está produciendo, ¿no? A todos los niveles, y que está dejando pues, ¿no? sin capacidad, ¿no? Pues a la OMS o yo qué sé, o a ONU, ¿no? Todos los organismos de Naciones Unidas están viendo, ¿no? Cómo su capacidad de acción es menor, pero también se está viendo, ¿no? Yo creo que, insisto mucho en el tema, pero creo que
el recolocar, el trabajar en territorios, ¿no? En comunidades, trabajar el grano pequeño, ¿no? De bajar no buscar lo nacional, sino trabajar territorios más compactos, más comunitarios, tiene mucho valor y lo estamos viendo pues yo qué sé, con ONU Habitat se está trabajando, antes trabajaban a nivel nacional y ahora están viendo que ¿no? los estados no responden, no dan capacidad, pues vamos a trabajar con regiones o con áreas, ¿no? menos complejas, ¿no? o con las ciudades, ¿no? Yo creo que también es importante hablar de esa, ¿no? diplomacia paralela de ciudades, de regiones, que yo creo que es muy importante y que es la que puede hacer estas conexiones mucho más directas y a menudo pueden generar acciones ¿no? de cooperación realmente entre sociedades que de otra forma es muy complicado, ¿no? Que los estados, pues por miles de intereses, pues a menudo dejan al margen determinados debates que hay que elevar desde territorios, ¿no? Gracias. Y yo pediría, perdona, y yo pediría a la gente que trabaja en la OMS, si podría cambiar un poco de política, o, en vez de fortalecer, insistir sobre o promover los programas verticales en los países pobres, programas verticales como lucha contra el paludismo, todo el dinero solo paludismo, lucha contra la tuberculosis, dinero solo para tuberculosis, lucha para VIH, dinero solo para VIH. En todo esto, los dineros que se invierte para tener administraciones, oficinas de tuberculosis, administraciones, oficinas de VIH, todo esto, si lo pone el paciente como un todo, porque un paciente cuando viene es un todo, creo que esta financiación ayudaría a que los países en desarrollo tengan al menos la base de atención básica, de atención primaria, y que todos los programas se encontrarían como aquí, en todos los sistemas, en todo donde hay, en vez de ser como programa aparte. Eso es mi contribución también. Sería mejor. Gracias, Luis. También tenemos una última pregunta que nos comenta Mamen en relación a las vacunas de COVID. Además de la disponibilidad y acceso, ¿podrían comentar algo en relación a otros dos grandes retos, logístico y de aceptación por parte de la población en África? Gracias. Bueno, el logístico es un problema enorme en relación a las dos vacunas con metodología de ARN mensajero, puesto que necesitan congelación a -20 o a -70. Y eso ya, vamos, no permite que se utilicen directamente en la gran parte del continente africano. En cuanto a aceptación, la aceptación en mi experiencia no es un problema tan importante en la mayor parte de los países africanos en comparación con los problemas de reticencia que tenemos en los países europeos o en Estados Unidos. En mi experiencia, los programas ampliados de vacunación son de las pocas intervenciones con una cobertura muy alta, con una aceptabilidad buenísima, y de las pocas intervenciones respetadas por parte de la población y que se cumplen con coberturas muy, muy altas. Y yo no anticipo que haya grandes problemas de aceptabilidad, aunque la población diana es diferente, con las vacunas de COVID en África, aunque evidentemente puedo equivocarme. Pues lo de la aceptabilidad es un problema precisamente en mi país. Lo digo porque hay un artículo que ha salido, porque hay compañeros que han hecho encuestas y han publicado en febrero de este año, y el artículo fue republicado también en un artículo del Lancet en marzo de este año, donde la aceptabilidad de la vacuna contra el COVID crea un problema mayor. Menos del 50% de la población no se quieren vacunar. Y esta negación está más a nivel de personal sanitario. Ese es un problema. Es un problema. Los que saben son los que se oponen a la vacuna.
Y de hecho, pone como justificaciones, dice, solo tenemos 3% de personas mayores. Hay menos personas con comorbilidades que son personas a riesgo. Hay baja mortalidad por el COVID y hay falta de test de COVID. ¿Y cómo que nos vamos a vacunar? Y otra cosa es otra epidemia que no sabemos, que es la epidemia de falsas informaciones en las redes sociales. Y así incluso hay otro compañero congoleño que ha creado otra ciencia de la epidemiología que llamamos infodemiología. Es intentar coger todas las mentiras de redes sociales, ponerlo con justificaciones de base científica para intentar sensibilizar a la población para subir un poco la tasa de aceptabilidad a las vacunas. Hay un problema por las mentiras que están en las redes sociales de teoría de conspiración y toda esta cosa que sabemos. Si alguien quiere responder a ello, si no, acabaríamos. No sé si hay alguien más que tenga alguna última cuestión. Vale, pues entonces yo creo que lo podemos dejar aquí porque hemos intentado seguir mucho el horario para no tomar más tiempo y que todo pudiera ser respondido. Y bueno, yo creo que ha sido interesante tener a personas expertas en cada cuestión y por lo tanto pues os quiero agradecer a los participantes, las participantes del webinar, que han sido Luis, Quique, Germán y Carmen. También queremos recordar que colgaremos este webinar para quien haya llegado tarde en las redes sociales de Farmamundi, también en las webs dretalasalud.org y farmamundi.org. Y también, bueno, agradecer a Farmamundi sobre todo por organizarlo y que seguimos en contacto y muchas gracias a todos por participar.